Bueno, Dios les bendiga a todos en este tiempo de transmisión, tiempo en casa, culto en casa. Sea usted bienvenido en esta hora de, a esta hora, bien sea de la noche para algunos, otros del día, otros quizás de la tarde, de la mañana, no sé. Sea bienvenido a este programa, a este tiempo de transmisión. Eh, los que les van a acompañar en esta hora, este es su amigo y servidor juntamente con mi esposa, la pastora Nubia Estela Vargas. Estaremos entonces en un tiempo de mucha bendición, vamos a tener un tiempo de oración, luego tendremos un tiempo de palabra y bueno, le animamos para que eh, pueda usted o nos ayude más bien a compartir y darle like, darle link ahí y compartir y también suscribirse a nuestro canal Pastor Rafael Mayolo, que usted me puede buscar ahí como Rafael Mayolo o Pastor Rafael Mayolo, me puede buscar en el canal de YouTube. Así que bienvenidos todos y todas en esta hora. Vamos a tener entonces un tiempo de oración en este momento. Bueno, Padre, te damos gracias. Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos, precioso, amado mío, te glorificamos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor amado, por este gran y maravilloso tiempo. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar hoy aquí o a través de estas cámaras, Señor, y también la gran oportunidad que cada uno nos da de poder llegar hasta sus hogares. Bendecimos la vida de cada persona, bendigo la vida de cada uno de los que están allí en casa, bendigo la vida de aquel hombre, de aquel varón, de aquel joven, de aquel niño, de aquella dama, mujer, joven, niña, adulta, Señor. Bendigo la vida de cada una de las personas que están ahí en sus casas. Padre, declaro sobre ellos vida, declaramos sobre ellos restauración, declaramos sobre ellos, Señor, restitución, Señor, y oramos, Señor, también por cada una de las necesidades, dificultades y situaciones, Señor, que ellos en este momento estén viviendo, atravesando la necesidad económica, la necesidad, Señor, familiar, la necesidad, oh Dios del cielo, Señor, cada una de las necesidades las ponemos delante de ti, Señor, y oramos a ti, oh Rey de Gloria, porque tú eres grande, porque tú eres Dios eterno, porque tú eres Dios incomparable, porque grandes y maravillosas, Señor, son tus obras, Señor, justos y verdaderos, Señor, son tus caminos, Señor. Por eso te engrandecemos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, oh Dios del cielo. Y, Señor, y te imploramos en esta hora tu favor, imploramos en esta hora tu, Señor, respaldo, tu misericordia, Padre. Te pedimos, Dios de los cielos, Señor, Padre, para que seas tú tomando el control de cada una de las situaciones y cada una de las dificultades, pero también, Señor, en la decisión que tiene que tomar nuestro presidente, Señor, de Colombia, Padre, para poder reactivar, Señor, la economía y también las decisiones que cada mandatario, Señor, cada alcalde, cada gobernador juntamente con el departamento, Señor, para reactivar la economía. Oramos, Señor, para que seas tu mano allí colocando, Señor, sobre ese alcalde para que tome la mejor decisión, la decisión, Señor, y por sobre todo que cada una de las personas, cada habitante sea consciente de su responsabilidad, de su, Señor, de la responsabilidad que debe de asumir como ciudadano que es, Señor. Oramos para que, Señor, quites en este momento, Padre, esa pandemia, que desaparezca en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Señor, porque para ti no hay nada imposible, porque tú eres el Rey, porque tú eres Dios, porque tú eres soberano, porque tú eres el que vive, Señor, y reinas por los siglos de los siglos, Señor Dios Todopoderoso, aleluya. Padre, grande es tu poder, grande son tus obras, Señor, justos
y verdaderos, Señor, son tus caminos. Por eso en esta hora te imploramos, te pedimos, Dios de los cielos, Señor, que sea tu gracia, que sea tu favor, que sea tu respaldo, Señor, en todo lo que hagamos, Señor, en todo, en todo, en todo, en todo, en cada paso que se dé para tu gloria. Padre, yo te pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, ese respaldo, Señor, ese respaldo, Padre, ese respaldo, papá, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oro por las familias, Señor, Padre, oro por ese hogar donde hay contienda, donde hay discusión, oramos, Señor, donde no hay, donde el enemigo se ha querido meter, Señor, donde Satanás ha querido, Señor, quizás tomar, Señor, ha querido robar la paz, ha querido robar, Señor, la coinonía, Señor, familiar, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este momento oramos, pedimos, Señor, para que sea tu gracia, para que sea tu favor, para que sea tu respaldo, Señor, en nuestras vidas, Señor, respáldanos en todo lo que hacemos, en cada una de las cosas que hacemos para tu gloria. Oramos, Dios de los cielos, Señor, por cada necesidad, por cada dificultad. Oramos por el que está desanimado, por el que está, Dios de los cielos, Señor, apartado, Señor, por aquellos, Dios de los cielos, por el empresario, Señor, también que no ha encontrado salida, Señor, aquellos, Señor, que piden por empleo, Señor, aquellos, Señor, que están llevando hojas de vida, Señor, a los diferentes lugares, a las diferentes empresas, Señor, que se aparezcan esos vacantes, Señor. Padre, que se abran vacantes en esas empresas, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Yo bendigo la vida de cada persona, yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Señor, de aquellos que están allí, Padre. Solo tú sabes y conoces la necesidad, la dificultad, la situación que cada uno están viviendo, están atravesando. Solo tú sabes y conoces, Señor, lo que cada uno está viviendo, Padre. Señor, pero los ponemos delante de ti. Tu palabra dice que oremos por los que están en eminencia, por aquellos que están allá en eminencia, Padre, en eminencia, por el que está en eminencia, Padre, por aquellos, Dios de los cielos, oramos. Pedimos por el poder de tu palabra, pedimos ese respaldo, Padre, ese respaldo te lo ruego, te lo suplico por el poder de la palabra. Señor, toda obra de las tinieblas, Señor, es quebrantada, es derribada, es destruida, Señor, es sacada fuera, Padre. Toda interferencia, Señor, en la mente, en el corazón, todo lo que no provenga de ti, Señor, se quebranta en esta hora, se derriba, se destruye, se quema, se cancela, Padre, en el poder de la palabra. Te lo imploramos en esta hora. Te pedimos, Dios de los cielos, tu respaldo. Te pedimos, Rey eterno, tu respaldo, tu respaldo. Queremos un respaldo. Pedimos, Señor, en esta hora que las puertas se sigan abriendo, Señor. Las puertas se sigan abriendo, las puertas del entendimiento, la puerta de la sabiduría, la puerta de la inteligencia, la puerta, Padre, que tu pueblo, que tus hijos necesitan, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo lo que no es tuyo, arráncalo. Todo lo que no es tuyo, derríbalo, Señor. Todo lo que no es tuyo, Señor, tiene que salir en esta hora, Padre. Señor, toda apatía, toda pereza, Señor, toda doble ánimo, todo desánimo, Padre. Señor, todo lo que no es tuyo, arráncalo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Derríbalo por el poder de la palabra. Señor, saca tú lo que no te agrada, Señor. Saca lo que no te glorifica, Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Dios de los cielos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Arranca, derríbalo, explótalo, Señor. Saca lo que no es tuyo, Padre. Saca lo que está en la mente, lo que está en el corazón, lo que está estorbando, lo que está impidiendo, Padre, el fluir de tu gloria, el fluir de tu gracia, el fluir de tu poder.
en esta hora, Padre. Te lo pedimos por el poder de la palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rey eterno, te alabamos, Señor. Maravilloso creador de los cielos, te bendigo, Señor. Yo te ensalto en esta hora, Padre. Señor, bendigo cada persona, Padre. Mira por el que pide oración por sanidad. Padre, yo bendigo la vida de Claudia, Señor Pichiná, Señor de María Eugenia Mesa Roja, Señor. Padre, por esa necesidad, Señor, de su salud, Padre. Señor, toda enfermedad tiene que irse, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Reprendemos la enfermedad, la reprendo en esta hora. Le ordeno al espíritu inmundo de enfermedad que la suelte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Por las llagas de Cristo, Señor, hemos sido sanados, hemos sido curados, Señor. Ninguna enfermedad, ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Así lo dice tu palabra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos libertad, liberación, rompimiento, Padre. Rompimiento, rompimiento, rompimiento. Se rompen las cadenas ahora, se rompen los yugos ahora, se rompe todo impedimento de las tinieblas. Todo lo que no es tuyo, arráncalo, Señor, explótalo por el poder de la palabra, y declaro, Señor, libertad, declaro rompimiento para tu gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, por las llagas de Cristo hemos sido sanados, por las llagas de Cristo hemos sido curados, Señor. La enfermedad no tiene derecho, la enfermedad no tiene potestad, la enfermedad no tiene potestad, no tiene derecho en el nombre de Jesús, en ese cuerpo, en esa vida. El espíritu de enfermedad como entró tiene que salir. El espíritu de enfermedad como entró sale ahora mismo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Jehová te reprenda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, toda osteoporosis, Señor. Padre, toda osteoporosis, Señor. Padre, todo desgaste en las rodillas, Señor. Padre, todo desgaste, Señor, allí, Señor, en las rodillas, Padre, en los meñiscos, Señor. Oro para que sea tu poder, oro para que sea tu gloria, para que sea tu gracia, Señor, para que sea tu presencia, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu respaldo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por las llagas de Cristo declárate sano, y ahí donde estás, ponga tu mano ahí donde te duele, allí donde estás afectado en el poder de la palabra, y te declaro sano en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te declaro sano, sano por las llagas de Cristo, Señor, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Aleluya, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga, amor. Dios les bendiga a cada uno de los que están allí. Y bueno, vamos a estar entonces compartiendo la palabra. Hoy hemos tenido un día muy especial, un día de mucha bendición. Hemos visto, así como hemos visto cómo el enemigo trata de robarle la bendición a uno, pero también hemos visto la bendición. Hoy ha sido un día para mí de mucha bendición. Hoy he podido aconsejar gente que por primera vez veía en mi vida y que les pude compartir del Señor. Y bueno, tenemos un Dios grande, de verdad, el Dios que tenemos, al Dios quien seguimos y al Dios a quien servimos. Nuestro Dios no se compara con nadie más. Amén. Hay gente en este momento con vidas muy desdichadas, con vidas muy fracasadas. Hay gente que llegó al punto del fracaso, llegó al punto donde dice, a la verdad, esto ya se me salió de mis manos, y logré, traté de hacer lo posible por mantener, por ver esto, y a la verdad no les ha funcionado. Hay gente que no le ha funcionado absolutamente nada, y sencillamente mientras no esté Dios con nosotros,
pues nada va a funcionar. Amén. La palabra dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan Los que la los edifican. que la edifican. Amén. Así que podemos trabajar mucho, pero si Dios no está en todo lo que hacemos, entonces pues en vano va a ser, en vano van a ser nuestros esfuerzos, en vano van a ser nuestros trabajos, porque nada va a suceder a menos que el Señor sea el que esté edificando nuestras casas, nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Así que la invitación en esta hora para que, bueno, nos dispongamos siempre a permitirle al Señor que sea el que edifique nuestra casa, y Dios va a utilizar para edificar nuestra casa, lo que el Señor va a utilizar es su palabra, es la que va a usar siempre el Señor para edificar nuestra casa. Y eso lo vamos a encontrar en el libro de Salmos 127, donde dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué nos enseña la palabra del Señor? Podemos trabajar mucho y a la vez hacer nada. Podemos hacer mucho y a la vez no estar viendo ningún resultado. Sencillamente porque nuestro trabajo es humano, nuestro trabajo es en la carne, nuestro trabajo son con las almas terrenales, y eso van a hacer que nosotros no podamos ver resultados, ni vamos a ver las promesas del Señor cumplidas en nuestra vida. Y qué mejor que este Salmo 127 es donde nos enseña la palabra del Señor y habla acerca de que el hombre tiene que reconocer que él es insuficiente para por sí solo salir adelante, por sí solo lograr, por sí solo hacer, por sí solo no puede hacer nada, a menos que le permita a Dios obrar en su vida. Sí, a menos que le permita obrar a Dios en su vida. Hoy en día encontramos muchas personas con muchas situaciones muy difíciles y demasiadamente complejas, matrimonios a punto de separación, hijos rebeldes. Encontramos personas que un día trataron de edificar algo, o una empresa, o un hogar, y hoy en día, después de 2 años, 3, 4 años, o quizás hasta 5 años, y hoy en día eso que comenzaron, hoy en día es un fracaso, hoy en día es una terrible pérdida realmente lo que tienen. Que quizás el hombre pudo haber invertido muchos recursos para, no sé, para su matrimonio, para su esposa, para formar un buen hogar, ¿cierto? Quizás mujeres que dejaron su ciudadanía vienen hasta de otros países, mujeres que vienen hasta de otros países, dejarlo todo, dejar costumbres, dejar amistades, dejar relaciones, dejar familia, y venir quizás a formalizar un hogar, y ocurre que al cabo de los 3 años realmente lo único que ha sido un fracaso. O sea, lo que se comenzó ahora ahora lo que ellos ven es que de nada les sirvió ese esfuerzo tan anegado, ese esfuerzo ese gran esfuerzo de nada les sirvió, porque hoy en día la gente se da cuenta que bueno, esto realmente no funcionó, y más bien démoslo más bien como una pérdida. Ya hay gente que ya se asocia, o más bien ya hay gente que está acostumbrada a perder, y ocurre que cuando uno va a la palabra, con razón, si Jehová no está, si el Señor no está, es en vano todo lo que hacemos y todo lo que tratamos de realizar. En la vida, si Dios no está, el que trate de realizar, el que trate de alcanzar algo, por mucho que tenga
sabiduría terrenal, por mucho que tenga recursos, llegará el momento donde llegará al tope de esa situación o de esa relación o de eso que ha estado construyendo, pero como lo construyó en arena, como no lo construyó en la roca que es Cristo, eso comienza ¿a qué? A desvanecerse, a deshacerse. Así mismo sucede en un edificio. Ahorita estábamos por allá, bueno, estábamos en cierto lugar y entonces nos decían, miren, esta casa que es de 4 pisos, era construida solamente para 2 pisos. Y ahora le van a poner un quinto más. Era para 2 pisos y le están colocando casi 3 pisos más. Y las columnas, obviamente, no son columnas para resistir esa construcción de 5 pisos. Cuando eso sucede, sencillamente, bueno, quizás el constructor, ¿sí? Él lo único que está pensando es en el bolsillo, en lo que se va a ganar, en cómo le va a sacar provecho a ese terrenito quizás que tiene, no sé, en el cual pudo construir varios apartamentos, un terreno que pudo haber costado, había sido, digamos, de 120 metros o 100 metros cuadrados, y él trató de aprovechar y dijo, le va a sacar hasta lo que no es a este terreno, y voy a construir hasta lo que no es con poquita plata. Y la misma palabra nos enseña de que el que construye tiene que primero calcular para que luego no se vaya a lamentar. Y nosotros podemos estar construyendo y sin calcular, podemos estar edificando sin calcular. ¿Cuándo dejamos de calcular? Cuando dejamos de depender de Dios. Cuando dejamos de calcular, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de confiar en sus promesas. Ahí es donde dejamos de calcular. Y ahí es donde se van a manifestar las grandes pérdidas, donde muchas personas dicen, bueno, todo lo que yo invertí, tiempo, esfuerzo, dinero, decías algo ahorita, dejar la familia, abandonar muchas cosas, dejar, por decirlo así, todo para que este sea el resultado, pero déjame decirle que eso es lo que deja la insuficiencia del hombre. El ser humano es insuficiente para sostener su propia vida. El ser humano es insuficiente para sostener un matrimonio, un hogar, una familia, para sostener un negocio, es insuficiente. La sabiduría humana es insuficiente para eso. Es necesario reconocer a Dios, porque Dios nos guía, Dios nos direcciona, Dios nos enseña, Dios nos muestra, Dios nos alerta, Dios nos consuela, Dios nos fortalece, Dios nos da esperanza en las adversidades, y Dios con su palabra es el único que puede hacer que lo que nosotros emprendamos en la vida prevalezca y se sostenga. El Salmo 127 dice, si el Señor no está en la casa, si el Señor no está en el asunto, si mis decisiones, si mis acciones, si en mi manera de pensar, en mi manera de llevar la vida, no está Dios, en vano va a ser todo va a ser en vano, todo va a ser pérdida. Realmente es donde se van a encontrar las personas más decepcionadas de la vida, y encontramos personas que dicen, yo todo lo que he hecho y de qué me ha valido. Pero uno que tiene la palabra, uno dice, todo lo que hizo, pero sin Dios. Si hubiera trabajado con Dios, había sido diferente. Es como lo que estamos viviendo. Hay gente que ha tenido pérdida. Pérdida es pérdida. Los hoteles han tenido qué cantidad de pérdidas. Las discotecas han tenido qué cantidad de pérdidas. Porque todo lo que se construye, todo lo que se trata de edificar, sin Dios, siempre tendrá pérdida. Con razón la palabra habla acerca de los justos y habla acerca de los malos. Y habla el fin de los malos y habla acerca de las grandes consecuencias que le vienen a los malos. Pero habla
que al justo le irá bien. Eso es lo que dice la palabra. Dígale al justo que al justo sí le va bien. Amén. ¿Por qué le va bien? Porque él tiene en cuenta La a Dios. palabra, Él tiene en Señor. cuenta a Dios. Amén. ¿Cierto? En cambio el malo, que aunque se vea por un momento, se vea muy bien, pero su final será bastante doloroso, su final será triste. Y recuerden lo que dice, que es lo que estamos viendo en Salmo 127, y dice que si el Señor no edifica, si no es el Señor que edifica la casa, pues en vano trabajan los que la edifican. Amén. Si Dios no está, es en vano. Escúcheme, si Dios no está, es en vano los que trabajan. ¿Sí? La gente se esfuerza, se esmera por tener, por lograr, por alcanzar, por ver metas, por ver sueños cumplidos, por realizar sus objetivos, por ver un cartón, por ver una empresa prosperar, por ver los hijos ver los hijos profesionales. Bueno, cuántas cosas realmente el hombre no se esmera, ¿sí? Por tratar de lograr o alcanzar. Y ocurre que el hombre, por mucho, el ser humano, por mucho que se esmere, llegará el momento donde de pronto su tanto esfuerzo será muy en vano, será demasiadamente en vano. ¿Y por qué será en vano? Porque la palabra dice que es en vano los que edifican si Dios no está. Es en vano los que edifican si Dios no está. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia, ¿cierto? Por mucho que se tomen medidas, hay muchas medidas que se pueden tomar en esta cuarentena, pero si no tenemos a Dios en cuenta, de nada sirve, por muchas medidas. Porque hay gente que le ha dado el coronavirus, tomando tantas medidas en su casa, no sale de su casa, nadie los visita y con coronavirus dentro de su casa. Sencillamente, ¿por qué? Porque son personas que tratan de depender de depender de ellas mismas y no depender de Dios. ¿Sí? Hay que depender de Dios, porque es en vano, dice la palabra, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo y el guardar la ciudad. Si Dios no está, de nada sirve guardar, cuidarnos, de nada sirve construir, de nada sirve poner un muro de protección si nuestra confianza realmente no está en Dios. Usted y yo podemos ser prudentes. La gente dice, no es que yo soy prudente, es que yo no salgo, es que yo soy muy prudente. Bueno, siga siendo prudente, pero espero que su prudencia provenga de Dios, espero que sea Dios el que realmente lo esté guiando, no que usted ande con un temor ahí, porque hay gente que dice que tiene prudencia, sí, pero anda realmente con un temor ahí. Ahora, yo no lo estoy mandando afuera, ¿cierto? Yo no lo estoy diciendo que salga afuera, sino que le estoy dando a entender algo por lo cual quizás estamos más dependiente de lo que dice el hombre y no realmente de lo que dice Dios, ¿sí? Porque si no encuentran la cura para la enfermedad, la pregunta es, entonces nos tendremos que quedar para toda la vida así, si no se encuentra la cura para la enfermedad, ¿sí? Y ocurre que ahí es donde nosotros tenemos que aprender entonces a entender que hay que convivir con un enemigo. Hay que aprender a convivir con un enemigo, pero entender que mayor es el que está en nosotros, ¿sí? Y que nada de eso nos podrá hacer daño. Escúchenme, nada de eso nos podrá hacer daño, ¿sí? Hay otros países que ya tomaron medidas, que sencillamente tomaron medidas y dijeron, no, hay que reactivar la economía, ¿sí? Tuvieron que reactivar la economía, obviamente con muchas restricciones, como lo están haciendo aquí en Colombia, ¿sí? Pero yo lo que quiero darle a entender es lo que dice la palabra. Recuerden, si Jehová no edifica la casa, si no es Él el que nos está edificando, ¿sí? Que no sean las noticias las que te estén edificando y las que te estén llenando de tanto de tanto concepto, de tanto temor, de tanto patrón, de tanta confusión, de tanta cosa, ¿sí? Que eso te puede llevar a robarte
el temor hacia Dios y comenzar a sentir temor más bien por lo que dice el hombre y no por lo que dice Dios. Sí. Y la palabra dice que nuestro temor tiene que ser Dios. Amén. Sí, yo no lo estoy llevando, escúcheme, no le estoy diciendo que no tome medidas, las medidas que hay que tomarlas. Pero nosotros debemos de saber que nuestro socorro viene es de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es de Él que viene nuestro socorro, ¿sí? Es de Él que viene nuestra ayuda, de Él viene nuestro amparo, de Él viene todo. Como para que nosotros ahora no confiemos en Dios y no le creamos a Dios, que Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Obviamente hay que ser sabios y prudentes, pero no irnos tanto al extremo dejando la confianza en el Señor y estar muy confiando más en el extremo, ¿sí? Debemos de saber que de todas maneras hay que convivir, hay que relacionarnos, ¿cierto? Es como el que sale a la tienda, el que sale al supermercado, el que tiene que ir a pagar en un banco, tiene que ir a pagar un recibo. Entonces, usted sea como sea, hay que salir. Y déjeme decirle por qué. Porque en medio de todo esto que estamos viviendo, que yo he tenido que hacer ciertas diligencias y he tenido que al punto donde el enemigo lo pone a uno y ya uno comienza a sentir como ese miedo, como ese temor, cierto, que ya viene el enfermero, ya viene el médico, van a pasar por el lado mío, quién sabe si el que está delante mío tiene COVID, o su familia, o el que está atrás, ¿sí? O el que anda sin tapabocas, qué peligro, ¿sí? Y entonces ya comenzamos a dejarnos llevar o a envolver por una cantidad de pensamientos, y las mismas normas nos puede llevar al punto de comenzar a tener miedo, ¿sí? A comenzar y a dejarnos envolver por ese temor, por ese miedo, y es a lo que nosotros no podemos caer, sí, dejarnos envolver, ¿sí? Porque si Jehová no está, téngalo por seguro que si usted sale sin el Señor, algo le va a pasar. Pero si nosotros salimos con el Señor, nosotros obviamente saldremos con prudencia, haremos lo que a nosotros nos respeta, lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que dice el Ministerio de la Salud, pero no podemos nosotros realmente dejarnos envolver. No te dejes envolver por esa otra pandemia que se está levantando, sí, esa pandemia del temor. Es un ambiente que se crea, es un ambiente que se genera, del cual el ser humano debe de tener cuidado. Dice aquí en el versículo 2, dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, comiendo el pan de dolores, pues Dios lo dará a su amado mientras duerme. El Señor está diciendo en su palabra aquí, está haciendo referencia acerca de todo lo duro que el ser humano trabaja, lucha, se esfuerza por tan largas jornadas de tiempo. Cuando la palabra de Dios dice la palabra del Señor, pero Dios lo dará a su amado mientras duerme. Entonces el ser humano desde el amanecer hasta el atardecer se esfuerza arduamente y hace cosas duras, pero no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta al Señor para trabajar, para obrar, para accionar y ver que Dios esté. Es que cuando tenemos la palabra de por medio es como permitir que Dios supervise, ¿cierto? Cuando tenemos la palabra de por medio le estamos permitiendo al Señor que nos supervise. Él se convierte en nuestro supervisor y empieza a supervisar nuestra vida y nos dice: no, por allá no vaya, no, esto no lo haga. No, encamínese por acá, no tome esa decisión, váyase por este otro lado. Y esa es la tarea del Señor. Hay gente que trabaja muy arduamente, hace cosas tan tremendas, esfuerzos, y son esfuerzos innecesarios, son esfuerzos, primero Dios no los manda, según son esfuerzos donde el ser humano trabaja tanto y hace tanto y no ve nada o ve muy poco, como dice la palabra del Señor, porque no se ocupa de su vida espiritual, no se ocupa de su relación con Dios, de su relación con la palabra, de tener esa comunión con el Señor. Y es lo que en este tiempo el ser humano no puede dejar que el enemigo le quite.
le perturbe el pasar ese tiempo con el Señor. Dice la palabra del Señor ahí que mientras su amado duerme, el Señor le dará, pues Dios dará a su amado mientras duerme. Mientras él duerme, mientras él descansa, el Señor se encargará de ministrar. El salmista decía que cuando él se acostaba y dormía, el Señor enseñaba su conciencia. El Señor lo ministraba, lo llenaba de paz, lo llenaba de gozo, le daba el descanso que él necesitaba. Mire que hay personas que trabajan tan duro, y pasan los días, pasan las semanas, los meses, y no descansan, y dicen, pero se acuestan y duermen y parece que no se acostaran, parece que no durmieron, porque en realidad el cansancio no es el que le va a otorgar una cama, no es el que le va a otorgar un buen colchón. En realidad el verdadero descanso aquí se lo da es Dios. Y por eso es que hoy en día la gente sufre de mucho insomnio. El insomnio se debe a eso, se debe a que no hay un descanso en el Señor, sino más bien la persona está atormentada por los problemas, sí. Está atormentada, está luchando en su fuerza, está caminando en su fuerza, está andando en su fuerza, ¿sí? Y hay gente que quiere, porque hemos tenido casos de personas que no pueden dormir y entonces ellos dicen, bueno, lo que yo necesito es una liberación, ¿sí? Y entonces ocurre que uno va y ora por ellos, son ministrados, pero luego lo llaman a uno al siguiente día, no, siga orando por mí o venga otra vez que no se me ha quitado el insomnio. Y ocurre que si yo no descanso en el Señor, si yo no aprendo a confiar o a entregar totalmente los problemas y las cargas, ahí es donde muchos no pueden dormir, sino que son atormentados por demonios, ¿sí? Y hay personas que no alcanzan a dormir. Hay gente que se acuesta y por estar pensando y piensa y se le va la noche pensando. Y ocurre que son demonios atormentadores que vienen y a robarle la paz más bien, a robarle y quitarle ese sueño, ¿cierto? Quitarle a la persona o impedir que la persona pueda descansar, Así que una persona que no ha podido conciliar, que no ha podido descansar, porque sencillamente Jehová no ha sido el edificador de su vida, el edificador de su casa. Entonces el Señor está hablando cuando la vida de una persona está siendo llena por el Señor, es una persona que empieza a ser llena de ese gozo, de esa paz, y le pasa como el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. El salmista está reconociendo que el dador de la paz es el Señor, y dice que él se iba a dormir, él era lleno de la paz del Señor, para ir a dormir, para ir a descansar, y a su amado, pues a su amado lo llena de paz, le da gozo, le da esa satisfacción, y va y duerme y descansa y se levanta al otro día con esas ganas, con ese esfuerzo, con ese anhelo de seguir adelante, de trabajar, de ver más, de ver la bendición de Dios. Se levanta con esa expectativa, porque precisamente el que está produciendo toda esa llenura ya dentro de la persona es Dios a través de su palabra. Es el mismo Señor a través de su palabra el que empieza a generar eso allá en nosotros. Entonces, cuando nosotros miramos aquí la palabra del Señor, dice que en el versículo 3 dice, he aquí los hijos son una herencia de parte del Señor, y cosa estima es el fruto del vientre. Nosotros como hijos de Dios somos esa herencia. Nosotros somos la herencia que Dios ha puesto en esta tierra, y esa herencia es para que produzca algo en esta tierra, es para que lleve algo, es para que heredemos, y dentro de esa herencia que nosotros tenemos son heredar la misma presencia de Dios en nuestra vida, volver a tomar lo de Dios para nosotros, para poder caminar en
en esa plenitud que Dios quiere. Dios quiere que el ser humano camine en una plenitud, en esa plenitud con la cual Dios lo creó y Dios lo generó. Pero dice la palabra del Señor aquí, dice que los hijos, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová. La herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima es el fruto del vientre. Una casa que Dios construye es una casa llena. Se llena de sabiduría, se llena de ciencia, se llena de inteligencia. Dice la palabra del Señor que sus recámaras serán llenas y serán cubiertas de todo bien preciado. Y no se está refiriendo en sí a una casa o a una recámara lujosa, elegante, de cosas muy finas. No, se está refiriendo, en realidad se está refiriendo a la vida de la persona como tal, que el Señor la llena tanto, la suple tanto, que esa persona camina en esa plenitud del Señor. Eso, cuando uno habla de herencia, uno dice, por ejemplo, hablándolo en términos naturales, los hijos heredan lo de los padres. Entonces los papás trabajan, los papás guardan. Cuando ellos mueren, dice la palabra, dicen las leyes, que inmediatamente el que viene a heredar son los hijos. Ellos toman la herencia, nadie más la puede reclamar, son para los hijos la herencia de los padres. Y cuando Dios nos habla aquí que la herencia de los padres, Dios tiene una herencia para nosotros, y es darnos esa plenitud de Él en nuestra vida, al punto que nosotros podamos vivir una vida plena, plena en el Señor. Pero si Dios no da esa vida plena, ahí es donde el hombre trabaja, se gasta, se desgasta, se mata, se tortura. ¿Qué no hace? Y no logra nada, sigue desdichado, sigue desganado, sigue infructuoso, sigue estéril, y dice, los años pasan, la vida pasa, yo tanto que hago y no veo y no pasa nada. Pero precisamente por eso, porque usted no tiene la herencia de Dios, y la herencia de Dios es la que va a suplir y va a llenar nuestra vida y va a hacer que nosotros en todos nos sintamos plenos, nos sintamos llenos de la misma presencia del Señor. Pablo, el apóstol Pedro, lo dijo de otra manera. Él dijo que nosotros somos esa casa espiritual, pero también dice el apóstol Pedro que nosotros somos esas piedras vivas. O sea, una piedra viva es una piedra que está allí como erosionando, que está allí produciendo, está generando algo continuo, y eso es lo que Dios produce en la vida del ser humano. En el ser humano, Dios por el Espíritu Santo empieza a producir ese fruto, empieza a producir esa disposición, ese, como dice la misma palabra, ese querer como el hacer, para que queramos hacer esto, queramos hacer aquello, queramos hacer lo que Dios mismo nos manda a hacer. Y esa es la casa que Dios quiere. Dios quiere que Él edifique nuestra vida, que seamos movidos por Él. Mire cuántas personas se mueven porque otros los hacen sentir bien. Y eso es muy dado en el ser humano. Se mueven porque otros les hacen sentir bien. El día que no se sientan bien de esa persona, no van a actuar. ¿Sabe por qué? Porque esa persona no está produciendo lo de Dios, lo del Espíritu. Cuando nosotros producimos lo del Espíritu es porque Dios me está edificando, Dios me está llenando, sus palabras me las estoy comiendo, ellas me están alimentando, ellas me están siendo provechosas, ellas me están generando algo allá dentro de mí, que no me dejan quedar quieto, que no me dejan detenerme, que no me dejan pausarme, que no me dejan. Entonces por eso dice el Señor, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Porque la gloria de los hombres es como la hierba. El hombre solo trabaja, y en un momento, en un día, en unos meses, unos años, usted lo ve espléndido, lo ve con dinero, lo ve con un hogar, lo ve con una linda mujer, y cuando menos pensó, no tiene nada, no tiene negocio, no tiene plata, no tiene matrimonio, no tiene nada. Y la gente dice, ¿qué pasó? Porque no estaba el Señor ahí. Sí, o cuántos lucharon durante muchos años. Bueno, estos días veía como un reporte de alguien, de un actor, creo que mexicano, y tuvo este hombre, no sé si fueron,
como 700 mujeres tuvo, ¿verdad? Y él la pasó, fue así, con mujeres, con tragos, ¿sí? Y ahora está en su vida anciana, y ¿qué le quedó? Ahora está sin plata, está solo, sin hijos, sin que nadie estuviese ahí y lo acompañase en su vejez. Entonces por eso dice la palabra en vano trabajan. La gente ha trabajado en vano, ¿sí? Es como el que trabaja y dice no va a tener hijos y no sabe que el que va a heredar toda esa herencia, quizás alguien que nunca luchó, que nadie hizo nada, y viene y toma toda esa herencia. Entonces la palabra dice que hay gente que hoy en día sencillamente, por no tener en cuenta a Dios, por no tener a Dios en cuenta, ahora ha sido para ellos o para muchos, ha sido que en vano. Todo su esfuerzo, venir a esta tierra, ¿sí? El no cumplir el propósito de Dios en nuestra vida, el no llevar a cabo lo que Dios nos manda hacer a través de la palabra, es venir a esta tierra y haber hecho un trabajo totalmente en vano. Porque ¿a quién pudo satisfacer con todo lo que logró y con todo lo que alcanzó? ¿Será que se pudo satisfacer a sí mismo? No, nadie en esta tierra se puede satisfacer, nadie. Jamás nadie podrá satisfacerse, ¿sí? Ni siquiera con los deseos de los ojos, los deseos de la carne, porque nada llena. Ahora, ¿en qué quedó eso? ¿En qué quedó un placer? ¿En qué quedó? ¿En qué quedó eso sumido? Sino más bien en la carne, ¿cierto? Pero nada de eso, ninguna persona puede decir, este placer, esta emoción, este gusto me lo voy a llevar para el cielo y lo voy a presentar a todo el mundo y decir, tuve una gran satisfacción. No, porque sencillamente eso será como un gusano, eso quedará como en la tierra, ¿cierto? Y la palabra dice que todo, absolutamente todo es vanidad. Y después de eso, lo que sí tendrá que hacer el hombre es darle cuenta a Dios por todo lo malo que hizo. Por eso, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan la guardia. Por demás es que más bien se levanten de madrugada y vayan tarde a reposar y comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. Dando Dios a entender, dependan de mí, amén. Confíen en mí, búsquenme a mí y se van a dar cuenta que ahora no van a trabajar en vano, sino amén. Que yo estaré dándoles el fruto, dándole la prosperidad, dándole la salida. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos depender de Dios. Si usted ve que no puede conciliar el sueño en las noches, es porque Dios le está llamando a orar, le está llamando a depender de Él. Bueno, para terminar con este versículo 4 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. El único valiente es el Señor, el único que no desmaya, que no se cansa, es el Señor. Y cuando estamos en las manos de Él, somos como saetas en manos de aquella persona que las sabe manejar, que las sabe tirar, que las sabe lanzar en la guerra. Saeta es una persona que sabe lanzar las flechas, que sabe tirar y que sabe dar al blanco donde es. Usted va a ser efectivo cuando se pone en las manos de nuestro Señor Jesucristo. En las manos de Él serás grandemente efectivo. Aleluya. Vamos entonces a darle gracias a Dios en esta hora. Bueno, Padre, bendecimos y exaltamos y glorificamos, Señor, tu glorioso y poderoso nombre. Gracias, Señor, porque hoy nos das o nos hablas o nos refresca la mente, Señor, acerca de nuestra dependencia hacia ti. Pero también, Señor, nos hablas que si no dependemos de ti es en vano lo que hacemos, es en vano nuestro esfuerzo. Oramos por aquellos
Señor, que no han dependido de ti, por aquellos que te han dejado o que han dejado a un lado la palabra. Oramos, Señor, para que el corazón no se endurezca, sino más bien el corazón se abra. El corazón pueda cada día entender, Señor, podamos cada día entender y comprender, Señor, lo que es la voluntad tuya. Gracias por esta palabra en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Y oramos para que el entendimiento de muchos sea abierto en esta hora. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Padre eterno, muchas gracias. Señor amado, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos recordarle los horarios de nuestras transmisiones Culto Vivo en Casa. Estamos de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora colombiana, y 7 de la noche, hora Estados Unidos. Entonces, para que estemos dispuestos de lunes a viernes, en este horario estaremos, y martes y jueves, tiempo de ayuno bien especial, así que mañana les invitamos a ese ayuno bien especial a partir de las 10 de la mañana. También están nuestros números de celular, WhatsApp, para que usted, se comunique con nosotros. Estamos dispuestos a aconsejarlo en lo que podamos ayudarlo a la luz de la palabra con todo el gusto. Puede comunicarse con nosotros, dejarnos su mensaje, llamarnos, y ahí con todo el gusto estaremos para servirles. Si de igual manera quieres hacer una donación, un aporte, de igual manera lo puedes hacer a estos números. Bueno, no siendo más, nos despedimos. Les amamos. Un gran abrazo desde la distancia y les recordamos, hasta una próxima emisión. Bendiciones.